Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Y bueno, en estos días tenemos momentos para conversar en este podcast de Área Chica. ¿Y de qué vamos a conversar? De deporte en general, con distintos invitados que traemos hasta nuestro estudio. Y en esta oportunidad vamos a conversar con un joven que ya lleva un tiempo aquí en la zona, trabajando muy fuerte en un área que es poco conocida porque no la relacionan con el deporte, pero vaya que tiene relación. Y no tan solo a nivel local, sino que también a nivel internacional realiza su trabajo en forma destacada. Se trata de Ricardo González Ferrada. Él es psicólogo, se dedica a esto de la psicología deportiva. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Hola Hernán, muchas gracias por la invitación. Contento de estar nuevamente aquí en Área Chica. Hacía años que no nos veíamos, así Sí, que hace harto tiempo, ¿ah? Y bueno, esto resulta bien interesante lo de la psicología, cómo se aplica en el deporte. Pero vamos primero con aquello de cómo es que nace tu interés por esta especialización y por esta carrera. o sea, desde chico siempre practiqué deporte, nunca a nivel profesional, pero siempre en escuela, en torneos escolares o del barrio. Jugué en su momento a ANFA o con los mismos vecinos. Entonces siempre me interesó mucho, bueno, el fútbol principalmente, que fue como el deporte que más practiqué, el básquetbol. En algún momento igual jugué tenis. Entonces, cuando entré a estudiar la carrera, justo un profesor que nos impartía un ramo que era campo profesional, nos habló como de las distintas especialidades de la psicología y me contó en este caso, me abrió el camino de la psicología deportiva, lo cual ahí me dejó bien expectante y con el interés de conocer más de esa área que en ese entonces era más incipiente de lo que es hoy. Eh, y ahí comencé a ir a seminarios, congresos, entonces cada vez me fue gustando mucho más esta área, esta especialidad de la psicología. Llama la atención, repito el término, porque de verdad la gente no lo relaciona mucho. Simplemente se habla cuando un futbolista o un deportista en general eh, como que se le va la cabeza, dicen algunos. ¿Ah? ¿Entra ahí el psicólogo a O, s- trabajar con él? o sea, entra de antes, porque claro, igual lo tomo como un poquito para la talla el tema de que cuando ocurren cosas negativas, como, oh, le faltó quizás trabajar más el área psicológica, Mm. pero la psicología deportiva en el fondo lo que busca es entrenar distintas habilidades psicológicas pensadas en el rendimiento y en el bienestar del deportista. Es decir, no necesariamente cuando un deportista ya presenta un problema, sino que en el fondo se le va potenciando, se le va entregando distintos recursos, ya habilidades que tienen que ver con las emociones, con los pensamientos, con la conducta, con su respuesta psicofisiológica, también con su vinculación a nivel sociodeportivo, lo cual lo va dotando de distintas herramientas y aptitudes que le va permitiendo, evidentemente, cumplir con su objetivo, tanto de vida como también deportivo. Y dentro de esta experiencia que presenta, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos, en el deporte en general, ¿cuáles son las herramientas que se pueden aplicar o que usted ya aprendió a aplicarlas a los deportistas? Uy, son variadas. Me Po. imagino. O sea, lo primero y lo principal es siempre saber bien cuál es el objetivo, cuál es el norte que tiene el deportista. Cuando hablamos de un deportista de alto rendimiento, evidentemente siempre son objetivos bastante ambiciosos. En mi caso, bueno, que trabajo en el fútbol profesional hace bastante tiempo, siempre el objetivo suele ser el campeonar, el ascenso, en este caso, bueno, en el caso de la Universidad de Concepción, y en el caso de los deportistas olímpicos, clasificarse. Estamos en un nuevo ciclo olímpico con mira a Los Ángeles 2028. Y el objetivo de la mayoría, evidentemente, de los deportistas con los cuales trabajo es ese, volverse a clasificar a unos juegos, volver a participar y muchos de ellos, evidentemente, poder lograr un podio y una medalla olímpica. Y esto es interdisciplinario porque hay varias especialidades que se reúnen aquí en torno a, al aporte o a la ayuda que se le pueda dar al deportista. Los entrenadores, todos piensan distinto. ¿Cómo lo hace usted? ¿Es así? ¿Se reúne con ellos primero y después aplica la psicología deportiva? Claro, o sea, en el fondo uno trabaja en equipo, principalmente
es lo ideal trabajar con la área de la ciencia del deporte. En mi caso, en el club, yo trabajo con el área kinesiológica, médica, con el área nutricional, em, para distintos casos, principalmente casos de deportistas lesionados. Es sumamente importante también el trabajo que se realiza con el psicólogo, en la rehabilitación, en el poder lograr de que este deportista, bajo una lesión que evidentemente es una situación bien compleja, hay lesiones que pueden tomar semanas y otras meses, ¿ya? El deportista esté muy bien emocionalmente, que no se deprima, que no decaiga, que no esté ansioso. Entonces, todo ese acompañamiento psicológico es súper clave, como también es importante el trabajo que se hace con los cuerpos técnicos. Como bien dice Hernán, todos son distintos, y también los deportistas y los jugadores también son distintos. Cada uno, en el fondo, es importante conocerles cuáles son como sus intereses, cuáles son sus objetivos, sus metas, su realidad familiar, para evidentemente tener un grado de cercanía distinto y conocer cuáles son sus necesidades para atender a esa necesidad en ese momento en particular. Todo ha ido cambiando tanto. Recuerdo ya hace varios años haber visto por ahí uno que otro psicólogo invitado tan solo a un camarín y muchos jugadores se enojaron y abandonaron el camarín porque ellos no estaban dispuestos a escuchar a alguien, en este caso a un psicólogo. Eso ya ha cambiado totalmente la mentalidad del deportista en general, ha cambiado y ahora indudablemente es un trabajo conjunto. Claro, sí, o sea, como comenté en un inicio, antes era una carrera incipiente. Mm. Estamos hablando del año 90, cuando ya ahí aparece en este caso algunos psicólogos deportivos, ya que evidentemente también han ido abriendo el camino para los psicólogos que lo hemos tomado, sobre todo en Chile. Pero actualmente ya está mucho más asimilada la importancia del psicólogo deportivo, tanto en el deporte colectivo como en el deporte individual. Hay distintos países, evidentemente, los países más desarrollados que ya bajo como norma y estatuto, los equipos profesionales, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, todos los equipos profesionales deben contar sí o sí con un psicólogo deportivo en su equipo. Entonces, en el mundo de hoy y también en un mundo tan globalizado, donde están las redes sociales, donde la información está más a la mano, van apareciendo también los trabajos de los colegas, se va dando a conocer con más luces, tanto el trabajo como la importancia del psicólogo, en lo que marca en la carrera deportiva de un atleta, un jugador, un deportista. Bueno, y en realidad el profesional, y en este caso el psicólogo, si se va a dedicar a esta área, tiene que especializarse mucho, tiene que seguir estudiando, tiene que participar, ¿verdad?, en distintos congresos, simposios. En su caso, leía su currículum detalladamente, que es enorme. Ha participado en muchos lugares. Sí, he tenido la grata oportunidad de participar en congresos tanto aquí a nivel nacional como también internacional. No, feliz de poder aportar también con conocimiento, también con los aprendizajes que uno ha ido adquiriendo en la práctica. No todo es teoría, sino que también uno va creando distintos modelos de trabajo y muchos de ellos he tenido la posibilidad de exponerlos. Y lo cual también me es de mucho agrado el conocer a distintos psicólogos que muchas veces me han dicho, he tomado también este camino y me gusta seguir aprendiendo. Entonces al final uno igual busca innovar en un mundo que cada vez avanza más rápido, que la tecnología también avanza más rápido y uno trata evidentemente de siempre estar a la vanguardia, independiente que estemos en un país muy lejano a las grandes potencias, pero uno trata de evidentemente brindar los mejores recursos y las mejores herramientas para que los deportistas estén al igual o tengan más o menos los mismos tipos de entrenamiento que es lo que tienen los países de las grandes potencias. Ricardo, usted también se ha dedicado a la docencia. Sí, también he tenido la posibilidad, o sea, he estado en todas las áreas de la psicología deportiva. Así veo. Bueno, en todo eso ayuda indudablemente. ¿Desde Sí. cuándo en la docencia? O sea, he tenido distintos como momentos. O sea, un tiempo atrás impartí un diplomado con una ex compañera de magíster, colega muy amiga mía, para la UNIS, una universidad de Guatemala. He estado también a cargo de las prácticas profesionales, en su momento en la Universidad del Desarrollo, actualmente también con la Universidad de San Sebastián, formando futuros colegas
bueno, actualmente ya colegas, muchos de ellos, colegas que ya llevan 2, 3 años trabajando en la psicología deportiva, lo cual es bastante gratificante. Para mí, en el fondo, creo que la psicología deportiva crece cuando uno lo visibiliza, cuando uno también trabaja en equipo, cuando uno también, evidentemente, va dando el ejemplo y va aportando también con los aprendizajes a las nuevas generaciones, porque mientras más psicólogos deportivos hayan, el área, la especialidad va a seguir creciendo. Tú decías que hasta hace poco era muy incipiente todo. Hoy, ¿cómo está? No, no está completo todo, ¿verdad? Pero hay muchos más psicólogos que aplican esto de la psicología deportiva. Sí, cada vez hay más. Es un camino que también, claro, es como un camino de vida también, donde hay que ir abriendo puertas, o sea, donde hay que tocar puertas, donde hay que abrirse un poquito esa ruta. Pero como le comentaba, estamos en un momento que ya se sabe y se conoce también la aportación del rol. No es algo nuevo, tampoco creería yo que se relaciona, como antiguamente se hacía, se relacionaba más con la psicología clínica, cuando decían en el fondo, no, lo está atendiendo un psicólogo, no, porque está loco. No, eso ya cada vez ha quedado más atrás. Se Sí. entiende que el rol de la psicología es potenciar tanto como el recurso humano y recurso deportivo del atleta en el fondo. Eh, ¿Hizo algunos posgrados también en España? Sí, mi magíster lo hice en la Universidad Autónoma de Madrid Ujú. hace un par de añitos atrás. Sí, un par de años. Bueno, y también hablando ya del extranjero, hay un hecho que ocurrió hace un año, ¿verdad? Que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Cuéntenos toda esa experiencia que la encontré maravillosa. Bueno, una larga historia. Nació Bueno, primero fue siempre mi sueño. Fue mi sueño. Yo desde pequeño veía las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Siempre lo fui relacionando a distintos hitos en mi vida. Y para mí el que tenía más en la retina era Atenas 2004 con la medalla de Sí. oro de Nico Massú, Fernando González. Eh, Después, coincidentemente, en Beijing también tuve un momento familiar bien delicado. Mi padre sufrió un accidente vascular y los Juegos Olímpicos de Beijing para mí fue un bálsamo. Era como en ese momento tan delicado mi padre, hospitalizado en la clínica, veía los Juegos como un bálsamo para ese momento de mucho estrés. Después cuando me voy a estudiar a España, muchos de los profesores que tuve habían sido o eran psicólogos de las distintas federaciones, entonces también ese bichito de los Juegos Olímpicos se fue Acrecentando. acrecentando. Tuve la oportunidad de estar en los Juegos de Río como espectador y dije, no, o sea, quiero estar aquí, es mi sueño. Y justo en la pandemia, como dentro de las cosas buenas, positivas, dentro de una situación bien compleja a nivel social, a nivel mundial, se dio la posibilidad de trabajar con Adriana Ruano en ese momento. Ella me pidió a meses de los Juegos de Tokio que la pudiera asesorar. Entonces estuve asesorando a la distancia en los Juegos de Tokio. Esa fue ya como mi primera incursión. Dije, bueno, hay una parte del sueño que está cumplido. Y después a posteriori fue el trabajar en ese nuevo ciclo olímpico que eran los Juegos de París, donde se clasifica en Santiago 2023, donde pude también estar con ella, acompañándola. Entonces, después nace la posibilidad de ir a... Ella es guatemalteca. Sí, ella es guatemalteca. Entonces, ella gana oro en la modalidad o sea, compite en tiro, modalidad foso olímpico. Y bueno, clasifica en este caso a París. Y coincidentemente también comienzo a trabajar con otra atleta que compite en la modalidad de esquí, que es Daniela Huerta de Perú. Y entre ambas, de manera como organizada y todo, me llevan a París. En este caso, como parte de su staff, de su staff particular, por decirlo así. Entonces ahí me acoplé a sus distintos cuerpos técnicos, tanto para Guatemala con Adrián y con Daniela en el caso Pero en de estos Perú. casos está el staff particular que dices tú, Claro, pero también está el de la federación, así es. ¿verdad? Sí, Y tú fuiste de forma particular, digamos, con ella. Ella te claro, invitó a claro. participar ahí. Así es, sí. Bueno, en el caso de Guatemala ahí estaba su entrenador, Pedro Martín Fariza, español, que ya lleva un par de años trabajando con la Federación de Tiro en Guatemala y ya nos habíamos conocido en Santiago 2023, como había logrado el oro y también
logramos trabajar de manera interdisciplinar. Fue muy fácil para nosotros volvernos a reencontrar allá y poder, en este caso, trabajar en los juegos, aspirando evidentemente a un resultado bueno, que mágicamente se dio, y con ese oro olímpico y ese récord también olímpico en la final. Me contabas que también trabajaste con un deportista peruano, Con Daniela Borda, sí, de ¿ya? Perú. De Sí. Argentina también tengo entendido, Sí, ¿no? en su momento también. Sí, estaba trabajando con Bárbara Di Chiara, jugadora de las Leonas de Argentina. También con María Larsen también, que ahora, bueno, en su momento fue Leoncita, ahora es Leona. Entonces también he tenido ahí la oportunidad de trabajar con deportistas de distintos países. En su momento también trabajé con una deportista de India. Así es que Y me llama la atención, ¿y qué pasa con Chile? ¿La federación no te llamó, no te consideró? ¿Algún deportista local? Yo sé que sí, pero cuéntalo tú. No sé, en verdad, o sea, yo creo que quizás nadie es profeta en su tierra. Desconozco la oportunidad que se me den a futuro, pero mi presente ha sido muy bonito. No puedo ser mal agradecido con el presente que he tenido. Recordar lo que se vivió hace un año atrás con el oro de Adriana, con la experiencia también que viví con Daniela Borda en el esquí. También ahí tuve la oportunidad de ver el oro de la Panchi Crobeto, y semanas después el oro de Katy Bollerman, con la cual también iniciamos ese trabajo a semanas, casi un mes antes de los Juegos Paralímpicos de París. Entonces, siento que al final los sueños que he tenido en mi área, en mi especialidad, al final lo he podido cumplir. Qué bien, Y qué así que bien. contento de eso. ¿En qué momento comienzas a trabajar con Katy Bollerman? La Katy me contacta como un par de semanas, creo que 3, 4 semanas antes de los juegos. Ujú. Justo yo me imagino, bueno, ahí las redes y todo el tema del algoritmo dio conmigo, probablemente porque subí un montón de contenido estando en París. Y ya estaba de vuelta acá en Concepción. Y ahí necesitaba evidentemente complementar el trabajo que ella ya venía haciendo desde la parte psicológica. Y ahí iniciamos este trabajo enfocado bueno, en la competencia, evidentemente, que ella iba a tener en los Juegos Paralímpicos de París. Siguen trabajando juntos, Sí, sigo trabajando con aunque Katy ella está en, en Francia. Sí, en pues se fue Francia. a Francia, en este caso, como, bueno, está ahí también su lugar de entrenamiento, su entrenador de francés, y las competencias están en Europa en estos Ujú. momentos, los mundiales. Entonces ella está ahora en Francia. Y sí, seguimos trabajando a distancia. O sea, es una modalidad que la llevo yo por lo menos. eh, ya antes era una incursión, ahora ya algo que está como mucho más fijo, y que al final se puede, pues, o sea, se pueden lograr cosas importantes a pesar del trabajo de forma remota, que siento que por lo menos acorta las distancias geográficas y se logran los resultados de la misma forma. Mm. La pandemia indudablemente que cambió todo. Estallido social, pandemia, fue para muchos trágico, para la sociedad en general, para muchas áreas también, y, e indudablemente para el deporte. Conocí o conversé en varias oportunidades con jóvenes deportistas que estaban haciendo las cadetes, las divisiones menores en algunos clubes, y me decían que entrenaban por Zoom. Así Entonces, es. me parecía a mí, pero increíble, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, algunos cumplían, otros no, porque se da para todo, pero de verdad que nos complicó eso y provocó, al menos en Chile, creo, un bache en cuanto al progreso del deporte, indudablemente. Sí, o sea, fue una etapa súper dura para los deportistas. Quizás, claro, para los cadetes un poco más, porque les tomó más tiempo regresar. El fútbol profesional tuvo la salvedad de volver ese mismo año. A los meses después, fútbol femenino igual. Pero en el caso del básquetbol también tuvieron También. 6, 7 meses sin poder competir. Entonces fue bien duro. O sea, tuve la oportunidad de hablar con algunos deportistas, los cuales estaban bien afectados por esa situación. Porque en el fondo, al final, la identidad deportiva estaba removida, evidentemente, por esta situación. O sea, el no entrenar en tu lugar habitual, el no poder competir, evidentemente golpea al deportista. Pero creo que también eso ayudó
abrir el campo hacia otra área y vertientes de la persona, en el fondo. O sea, llevar al deportista que no solamente creciera desde lo deportivo, sino que creciera como persona. Porque evidentemente, como ya se estaba demostrando que esa identidad deportiva se veía afectada, como bien digo, los huevos no había que colocarlos solo en una canasta, sino que distribuirlos en distintas áreas. Creo que eso, para mí, por lo menos en lo profesional, fue clave. Yo desde ese entonces comencé también a trabajar, no solo, o sea, en paralelo al desarrollo deportivo, el desarrollo humano, que también el deportista tome el deporte como un camino hacia la trascendencia como ser humano. Esto de la pandemia llevó a que el deportista sintiera que hay una necesidad de poder conversar, de poder compartir lo suyo, sus problemas, etcétera, y ser atendido por un psicólogo. ¿Lo acrecentó esa necesidad? Eh, yo creo que por una parte sí. Lo que pasa es que también ahí entramos un poco en el plano también de la psicología clínica en algunos casos. Eh, pero yo creo que lo que se generó fue la visibilidad de la importancia de la salud mental en el deportista. Yo creo que lo que le ocurre a Simone Biles en Tokio, donde ella evidentemente muestra y lo verbaliza y lo expresa, la afección que estaba teniendo en su salud mental, siendo ella una leyenda del deporte, evidentemente tuvo más peso su testimonio y sirvió para poder visibilizar ese lado humano del deportista. Si el deportista al final es un ser humano, evidentemente tiene más recursos para afrontar diversas adversidades que le presente la vida, pero un ser sintiente, un ser que tiene emociones, que también puede sufrir depresión, puede sufrir ansiedad, puede, no sé, vivir un duelo y también sentirse afectado. Entonces, ese lado humano siento yo que ayudó mucho, descomprimió también al deportista que muchas veces tenía que tratar de disimular esas problemáticas que en el fondo todas las personas las tenemos, y ahora el abordaje es mucho más fácil y mucho más aceptado también en el área del deporte. Hay quienes dicen que la pandemia y todo este bache, como decíamos, la preparación inclusive, debilitó la capacidad de algunos clubes. No tuvieron las herramientas necesarias como para poder salir adelante. ¿Lo consideras así también? O sea, yo creo que en épocas de crisis la creatividad es súper importante. Mm. No sé, en el caso del lado de Conce, nosotros, bueno, yo en ese entonces trabajaba con la formativa y se hacía todo por Zoom. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar todo ese año desde la sub 11 12 hasta la proyección, todos tenían sesiones Zoom conmigo. Llevábamos el trabajo de la psicología a evitar ese desentreno. Entonces, mediante herramientas como la visualización, la meditación, ayudábamos a que el deportista gestionara evidentemente el estrés y que mediante su imaginación, ensayos mentales, ellos se imaginaran en competencia o desarrollando las distintas habilidades deportivas que no podían llevar a la cancha, lo cual siento que favoreció bastante para cuando ellos ya retornan. Ese mismo año, la Universidad de Concepción, que también volvió antes, logró ser campeona del fútbol, en este caso de proyección, con la juvenil, logró ser campeón nacional y a los meses después compite de Copa Libertadores, algo histórico para el club. El psicólogo se preocupa también, si bien trabaja con deportistas, con los futbolistas, por ejemplo, se preocupa también de repente de juntar a los papás, hacer una reunión de apoderados y decirles que no cometan algunos errores que son garrafales, que yo lo he visto, ¿ah? Que yo lo he visto. A tirarle la oreja. Sí, porque tirarle un poco la oreja, porque yo he visto a muchos papás que se creen entrenadores, que corrigen a sus hijos desde la galería, les gritan y todo, y he visto también algunas reacciones de los pequeños que se enojan con el papá, pues le dicen, no, pues si el entrenador está allá. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Porque se ve bastante. Yo creo que en la formación sí es súper importante trabajar con los papás. O sea, hablamos ahí de la triada deportiva, o sea, la importancia del rol del entrenador, del deportista y de los papás. Y evidentemente lo importante es de que esa triada, ese triángulo esté muy coordinado. Que la indicación que, por ejemplo, le da el entrenador o la rutina o la disciplina que trata de impartir un entrenador
sea asimilada por el deportista, pero reforzada también por los papás. Y a su vez, o sea, también mucha de las reglas de la manera de disciplinar de los papás o de la manera, evidentemente, de acompañar este proceso formativo de los hijos, también debiese ser apoyado por los entrenadores. Entonces, creo que la instancia de reuniones o charlas es súper importante para aunar esos criterios, encauzarlos y poder, evidentemente, potenciar aún más el desarrollo deportivo de estos jóvenes atletas o jugadores. Ricardo González Ferrada, psicólogo, y tú hemos dicho que trabajas precisamente en la Universidad de Concepción en el Club Deportivo. Claro, pero aquí luego se... Sí, claro, por lo que dice ahí, bueno, claro, ustedes ya lo sacaron por conclusión, pero hace rato que vienes trabajando ahí. Sí, desde el año 2015 Ujú. a la fecha he tenido la oportunidad de trabajar en fútbol formativo, fútbol femenino, fútbol profesional, básquetbol. O sea, ha sido un club que también le estoy muy agradecido de haber confiado en mí, de seguir confiando en mi trabajo. Ha sido muy importante también para mi desarrollo profesional y también humano. Ujú. Ricardo, ¿hay algún caso que puedas compartir que haya resultado especialmente desafiante para ti y que se pueda contar? ¿Pero de qué tipo? De cualquier caso que para ti fue muy desafiante. Uf, es que... O No, hay muchos. sí, o sea, han habido muchos casos, pues, casos de deportistas lesionados, de lesiones bien agudas, que se le ha hecho ese acompañamiento, en el fondo también uno trata de hacerle ver de que esa situación de lesión, de para deportiva, sea también un momento bien aprovechado de aprendizaje de otras habilidades que a lo mejor en su momento no fueron entrenadas y que le va sirviendo al deportista para, no sé, trabajar la meditación. Por ejemplo, en mi caso, que siempre suelo trabajar mucho con el entrenamiento cognitivo-motor, donde tratamos de que el tiempo de reacción, las variables atencionales no se vayan perdiendo en el deportista. Eh, pero bueno, para mí, en el fondo, el trabajo que lleva más tiempo, que hasta la actualidad sigo trabajando, para mí, y que ha sido evidentemente algo muy, muy bonito desde el proceso, el trabajo que he hecho con Adriana Ruano. Porque detrás de ese oro hay un centenar de sesiones, de momentos que también van más allá de lo deportivo. Uno al final como psicólogo deportivo también tiene la oportunidad de conocer a la familia, de conocer al deportista como persona. Entonces siento que ese camino que ha tenido distintos desafíos, distintas circunstancias de vida, tanto para la deportista como también para mí, ha sido muy bonito y de mucho crecimiento humano. Yo, si pudiera nombrar algo ahora, por el tiempo y por la trascendencia, me quedaría con el trabajo que he realizado con Adriana Ruano. Muy bien. Hay muchas situaciones que se dan en el deporte, en la actividad, en todas las disciplinas, básquetbol, fútbol, etcétera, y en donde se viven distintos momentos también, y ahí, bueno, el psicólogo deportivo o el psicólogo que aplica, la verdad, todos sus conocimientos para solucionar un problema, eh, a veces resulta bien interesante cómo lo logra, otras veces me imagino que no tanto, pero trabajando con los niños, sobre todo, que yo creo que ahí está la base de todo, ¿verdad? Tú dices que pueden trabajar y conversar con los papás, esa triada que se forma para poder corregir algunas reacciones también de los padres, ¿se logra realmente o es muy complicado? O sea, es que al final todo depende de la voluntad. Yo creo que tanto para el deportista como los papás, entrenadores, o sea, es la voluntad, el querer. Eh, el deporte evidentemente necesita de talento, pero en el camino y en el desarrollo hacia el alto rendimiento, ese talento va quedando cada vez más pequeño versus la disciplina y el rigor que tenga el deportista. Por eso a la elite del deporte llega el 3% de la población deportiva, en el fondo, que en su momento tomó un camino de formación. No es para cualquiera el alto rendimiento. El alto rendimiento muchas veces lleva al deportista a tener que eh,
situaciones de vida tener que dejarla ahí como stand-by, porque a veces tocan competencias que son primordiales y que hay que meterle cabeza a esa competencia, o que muchas veces hay que decir que no a cumpleaños, a nacimientos de hijos, o sea, es una cosa que no es para cualquiera. Entonces, ese rigor, esa capacidad de determinación, esa actitud también es sumamente importante irla desarrollando en esas etapas previas. Es bien interesante lo que señala Ricardo. Dices que el 3% tan solo puede llegar, ¿verdad?, arriba. Eh, ¿Qué pasa con el otro porcentaje? Porque se ve que algunos llegan a una división mayor, ¿verdad?, hasta la proyección inclusive, pero llegan hasta ahí, se les acabó la carrera, se les acabó todo. Y viene ahí, he visto, una decepción, depresión en la familia, no tan solo en el deportista. Se enfrentan muchos a esos casos. Sí, es que yo creo que al final es importante ir viviendo y pasando esos escaloncitos de manera realista y consciente. O sea, yo creo que cuando el deportista y la familia es consciente de las cosas que se le van presentando y cómo las va elaborando, desarrollando el deportista, creo que también es capaz de asimilar la realidad de otra forma. Porque, claro, a lo mejor ese 97% que no llega a la elite, probablemente muchos de esos jóvenes deportistas adquieren herramientas para la vida. Adquieren la disciplina, el rigor, el ser ordenados con su horario, con sus tiempos, porque al final, claro, muchos de ellos entrenan de lunes a sábado, compiten los fines de semana, entonces todo ese aprendizaje que van logrando mediante el deporte después les queda para la vida, y muchos de ellos suelen ser muy exitosos, tanto en los estudios, en el trabajo, como también en su vida familiar como padre. Entonces yo creo que al final, como bien decía en un inicio, el deporte es un camino para el desarrollo de la persona, del ser humano, para trascender. O sea, que no solo quede en el deporte, sino que quede en el desarrollo del ser humano. Yo creo que hacia allá hay que apuntar. Y el deporte creo que es un espacio, un ambiente sumamente propicio y enriquecedor para lograr ese desarrollo humano. Hemos hecho un recorrido por toda la carrera de Ricardo, nuestro invitado al programa de hoy, Ricardo González Ferrada, psicólogo. ¿Y en qué estás hoy? ¿Qué es lo que quisieras resaltar de lo que hoy estás haciendo? Bueno, hoy continúo en este caso trabajando con el club, teniendo ese anhelo de poder ascender. Estamos haciendo un trabajo o sea, como de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que también está detrás con el cuerpo técnico, bueno, uno desde el área psicológica, también están mis compañeros del área clínica, todos evidentemente entregando lo mejor de sí para lograr ese anhelado ascenso de la Universidad de Concepción a la Primera A. También en el fútbol femenino, esperando que el equipo ahí logre los resultados para también permanecer en la categoría. Y a nivel más particular, trabajando ya en este nuevo ciclo olímpico a 3 años de Los Ángeles 2028, teniendo también la oportunidad de ir trabajando con nuevos deportistas olímpicos que también están aspirando a ellos, de distintas disciplinas. Entonces muy, muy contento también con estos desafíos, y también esperando y anhelando poder estar en Los Ángeles 2028. Ya viví la experiencia de París, quedé enamorado de los Juegos Olímpicos, soy un soñador también. Se lograron cosas tan importantes y por qué no volverla a repetir. Ojalá pues que así sea. Ojalá. Ricardo González Ferrada, psicólogo, nos ha acompañado en el programa de hoy. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Hernán, por la invitación y por el interés de querer abrir el espacio también para la psicología del deporte. Y nosotros nos reencontraremos la próxima semana, en este mismo día, en este mismo horario, para seguir conversando en este podcast de Área Chica.